Gracias a todos ustedes por venir, gracias a los amigos de la Fundación por hacer posible esto. Esta es la cuarta vez que yo estoy acá en este tipo de cursos, segundo en Santa Cruz. Y una de las cosas que yo más aprecié la vez pasada es el hecho de poder convivir con ustedes, tomar café, almorzar, en fin, porque ahí se van desarrollando diálogos muy interesantes, así que por favor aprovechennos. No teman las preguntas, las inquietudes, en fin, aquí no hay nadie sabio, ni siquiera los que se creen sabios. La verdad es que tenemos mucho que conversar y hagan útiles estos días, aprovechennos mucho. Bueno, y ahora tenemos una charla un poquito larga, pero vamos a tener unos minutos para conversar después seguro acerca de qué significa ser liberal, lo cual ustedes verán en los textos que recibieron, hay muchas formas de definir o de responder a esta pregunta. Yo voy a permitirme mi forma de hacerlo. Y este PowerPoint ustedes lo tienen en el material, pueden encontrarlo por ahí en las hojitas que recibieron y también hay un lugar para anotar para simplificar la tarea que tenemos hoy día. Bueno, yo acostumbro a partir por esta imagen. Ustedes ven un montón de aves distintas, de pájaros, cada uno con sus características, más grandes, más chicos, etcétera, etcétera. Pero también hay ciertas cosas comunes. Yo acostumbro a pensar los liberales de esta manera. Somos un montón de pájaros distintos y cada uno se siente muy único porque somos liberales además, entonces tendemos a ser bastante, o creernos bastante únicos. Pero también hay cosas que nos reúnen, cosas que permiten definir muy ecuménicamente la familia liberal, que además, no solamente que se sienten muy únicos, sino que pelean bastante entre ellos, estos pájaros se dan picotazos muy habitualmente, después ustedes me pueden preguntar por los picotazos y podemos entrar a esa parte, pero lo que voy a hacer inicialmente es tratar de captar en 10 principios aquellos que creo reúnen esta familia. Así que ese es el tema de hoy día, buscar los principios comunes de todas estas aves distintas y después tenemos 3 días para discutir lo que nos desune, si ustedes quieren, etc. Pero voy a partir por lo que nos une. La primera cosa que yo quisiera subrayar es aquello que yo llamo una actitud socrática frente al conocimiento y los valores. Conocimiento y valores son dos cosas muy distintas, por supuesto. Conocimiento es una afirmación de hecho, ese vaso es etcétera. Valores me gusta o es bello o es feo, etcétera, son cosas muy distintas. Y la actitud liberal es muy distinta frente a las afirmaciones acerca de los hechos y los principios que guían nuestra vida y queremos que guíen en lo posible la vida social. Cuando digo socrático, quiero decir 2 o 3 cosas. Primero, aquella actitud frente al conocimiento que Sócrates representó y quedó grabada en esta expresión famosa, solo sé que nada sé, que en realidad no está en ninguna parte escrito así, pero es un buen resumen de lo que él dijo muchas veces y que Platón trató de reproducir en los famosos diálogos socráticos. La idea de que mientras más uno va conociendo, más se da cuenta de aquello que te falta por conocer. Solamente el ignorante cree que lo sabe todo. Solamente el que tiene 2 o 3 ideas es un prepotente porque cree que ya con esas ideas puede dominar el mundo y tener respuestas para todas las cosas. La actitud liberal es exactamente la contraria. Es la actitud que siempre pone en duda las verdades, que siempre dice que puede haber una explicación mejor, que no tiene un dogma, que no se conforma con lo que hemos avanzado en el conocimiento, porque sería tan triste decir que ya terminamos, que llegamos a la cima del conocimiento. Imagínense si lo hubiesen dicho hace 1000 años atrás, nos reiríamos hoy día. Igual se reirán mañana los que vienen después. Y la actitud liberal, que es muy opuesta a todas las ideologías dogmáticas que dicen que ya hay una verdad que se puede encontrar en un libro, ya sea sagrado o en un libro ateo o donde sea, y ya está listo el conocimiento. La actitud liberal es esta actitud de abertura
de probar todo el tiempo si la verdad que estamos postulando es la correcta o no. La segunda cosa que está muy relacionada a la anterior es una actitud básicamente crítica. Tanto la verdad, la sociedad, todo es perfectible, todo se puede mejorar y un liberal debe estar siempre atento a aquello que se pueda mejorar. Y creo que también Sócrates representó muy bien esta actitud crítica. Esta es una frase que viene de la Apología de Sócrates, de Platón, donde en el discurso de Sócrates, al menos como Platón lo transmite, él habría dicho que Atenas, su ciudad, es como un caballo apático y yo soy un moscardón que intenta despertarlo y mantenerlo vivo. Su misión era fregar a la gente. Si le decían, yo sé esto, lo miraba y empezaba a buscar argumentos para tratar de cuestionar. Era una persona que estaba todo el tiempo poniendo en duda lo que la sociedad pensaba y creía. Él sabía muy bien de que esto le iba a traer consecuencias no muy simpáticas, porque claro que esto de andar molestando a medio mundo al final se paga. Y él lo dice muy claramente cuando está ya despidiéndose de que, bueno, a pesar de que no se metió en política, dice él, lo que él hizo era una actitud crítica subversiva que un día iba a tener consecuencias y claro que las tiene en cuanto a su final. Y ese final nos lleva a la segunda parte de la actitud socrática. La primera es con el conocimiento, modestia. Sabemos poco, podemos saber más, siempre está a prueba. Actitud crítica, discutamos todo lo que creemos, porque seguro que encontramos mejores formas de hacerlo. Al mismo tiempo, y esto es lo que quizás constituye la grandeza de Sócrates, respecto de los valores, aquellos principios que deben guiar a su juicio. Hoy día nuestro juicio, que está muy relacionado con lo que él pensaba, una buena sociedad, él tiene una actitud clara, que no tiene dudas, que la afirma y que está dispuesto a jugarse por esos valores. En ese sentido, Sócrates se opone a algo que se ha hecho bastante común este último tiempo, esa actitud relativista, valórico-cultural, que dice, bueno, todas las culturas son buenas porque son culturas, todas las sociedades son buenas, lo que tú creas es más o menos bueno porque tú lo crees y igual a lo que yo creo. No. Sócrates dice, hay cosas que son mejores que otras. Y hay cosas por las cuales vale la pena luchar y vale la pena defenderlas e incluso dar la vida. No es indiferente creer en la libertad de los seres humanos o en la opresión de los seres humanos. Frente a eso, él tiene una actitud muy clara, que es la opuesta a esa actitud que tenía respecto del conocimiento, donde todo se prueba, todo se discute, todo progresa. Aquí él tiene una actitud muy clara, y es la que Sócrates marcó, y es lo que lo hizo inmortal a través de su forma de morir. Paradojalmente, los hombres que saben elegir una muerte con grandeza son los que sobreviven la muerte. Cristo es el ejemplo más clásico. Sin su muerte en la cruz, el cristianismo probablemente no hubiese existido. Sócrates pasa a ser Sócrates porque, ustedes saben bien, un juicio muy famoso, lo acusan de subversivo, no era nada de raro porque era un subversivo realmente, le dijeron que quería introducir nuevos dioses y sembraba la duda entre los jóvenes, etcétera, etcétera, cosas que, bueno, siempre se dicen en estos procesos. El proceso sigue todas las reglas establecidas en la democracia ateniense. Esto pasa al año 399 a.C. Eran procesos muy masivos. Los tribunales, los jueces eran cientos de personas. En el tribunal de Sócrates hay más de 600 jueces. Esa es la forma de la democracia directa que había asumido Atenas, que implicaba este tipo de procesos masivos, asambleas. Pero todo sigue aquellas reglas de aquel Estado de Derecho por el cual Sócrates siempre había luchado. Él consideraba que la vida civilizada requería de leyes. Él quería que fuéramos regidos por leyes y no por hombres. Es decir, no por el antojo de alguno, sino por aquello que hemos establecido como las normas de conducta para todos y que todos debemos aceptar. Y cuando él es condenado de acuerdo a estas reglas, sus amigos
Le dicen, Sócrates, ya tenemos todo listo para que te escapes. Ya habían sobornado a los guardias, etc. Además, todos tenían la conciencia de que Sócrates había sido condenado en un juicio que era aberrante desde muchos puntos de vista. Pero Sócrates dice, este juicio fue hecho de acuerdo al Estado de Derecho, a la ley. Y si yo me escapo ahora, voy a traicionar todas las ideas por las cuales yo he consagrado mi vida. Y él decide morir, en vez de traicionar los principios por los cuales él había luchado. Y con eso se constituye en ese ejemplo indeleble de la cultura. Por eso que Sócrates, nosotros decimos Sócrates y decimos Cristo. Son nuestros grandes referentes históricos, por decirlo así, muy simplemente. Jerusalén y Atenas, los dos grandes inspiradores. Es esta combinación magnífica que él tuvo en su caso de la duda, la crítica y a la vez la certeza respecto de ciertos principios. Yo creo que esto es muy importante para la actitud liberal. El liberal debe combinar ambas cosas. Nosotros creemos firmemente en ciertos valores, en la integridad del individuo, en la libertad, en la importancia de respetar lo que somos. Y a la vez, respecto del conocimiento, la crítica, tenemos la actitud abierta. Y ambas cosas constituyen lo que yo llamo la actitud liberal. Bueno, ese es el primer punto que quería destacar. El segundo, el liberalismo se basa en una convicción de que cuando los hombres y mujeres, ahora hay que decir las dos cosas, creo, está como de moda esto, todos y todas, o como decía Nicolás Maduro, libros y libras, millones y millones. Ustedes saben que el chavismo inventa palabras nuevas también, las millonas y los libras, las libras. Bueno, pero nosotros vamos a limitar esa parte. Es la creencia de que si hay un Estado de Derecho, o sea, unas normas, como aquellas de que Sócrates nos hablaba, que implican un respeto básico por la libertad y la integridad de los seres humanos, podemos encontrar un orden, una forma de hacer las cosas que es superior a los órdenes que nos puedan imponer algunos. Este es el postulado básico del liberalismo. Por eso que el liberalismo prefiere la libertad de todos al gobierno de algunos. Por más que esos algunos sean magníficos técnicos, cualquiera que sea la capacidad profesional que tienen, el liberalismo dice, a pesar de todo eso, es mucho mejor que dejemos que todos y cada uno busquen resolver sus problemas, enfrentar aquello que tienen que enfrentar en la vida, y de ahí va a salir un orden mucho más productivo y moralmente superior al orden que pueden imponer algunos. Simplemente es la creencia que en cada uno de nosotros existe una creatividad que es superior finalmente a la que pueda tener 1, 2, 3, un comité central o un pequeño grupo. Ese es el postulado básico del liberalismo, no es una cosa evidente. De hecho, la humanidad ha tendido a regirse por órdenes impuestos, un rey, alguien que decide, alguien que va a interpretar los intereses superiores, y solamente a partir de los últimos 2 siglos ha comenzado a surgir esta extraña idea de que es mejor que la gente sea libre. Esa extraña idea fue un producto que expresó este señor a su manera, cuando empezó a ver por qué a Inglaterra le estaba yendo mejor que a otras partes. Otras partes que tenían grandes emperadores, o China, o el Imperio Turco, o las grandes potencias más absolutistas europeas. ¿Qué estaba pasando en Inglaterra? ¿Por qué se producía una sociedad que tanto moralmente como productivamente estaba superando a las otras? Y esta fue su gran respuesta y su gran investigación. Ese famoso libro que tiene como 600 páginas y que es muy interesante de leer por su lógica y todo, tiene un principio esencial. El principio que dice, miren, si damos unas reglas generales y después dejamos que la gente libremente haga lo que quiera, que ocupe su ingenio en lo que le plazca, y busque a través de transacciones voluntarias el beneplácito de otros, eso es muy importante, que sea libre, basado en la voluntariedad, va a surgir un orden mejor. Eso es lo que está pasando, dice él.
Por lo tanto, saquemos los monopolios, saquemos todas estas regulaciones, dejemos de creernos que un gobierno es más inteligente que los ciudadanos. O en otras palabras, dejemos de tratar a la gente como súbditos y tratémoslos como ciudadanos. Démosle la libertad que se merece. Eso es la esencia de ese libro. Lamentablemente, Smith usó una metáfora, que es la metáfora más conocida de todo el pensamiento económico. Pocas metáforas han sido tan afortunadas, saben a qué me estoy refiriendo. La mano invisible. Bueno, el panadero sí, pero la mano invisible. Que ya lo había usado en un libro anterior que se llama La teoría de los sentimientos morales. Y la verdad es que esta metáfora, que es un éxito porque es buenísima como metáfora, es la peor forma de representar lo que Smith quería decir. Es la metáfora más fracasada del mundo en realidad, porque busquen en internet, pongan mano invisible y van a ver lo que les aparece. Fantasmas, manos, el imperialismo, alguien que detrás de la escena está con una mano que no se ve, manipulando y conduciendo la sociedad. Cuando lo que Smith quería decir es que no había ninguna mano, ni visible ni invisible, sino que había la voluntad de cada uno que iba llevando a este orden espontáneo. Bueno, esa fue su idea, que después ha sido desarrollado por muchos pensadores liberales, y este concepto de orden espontáneo está indudablemente asociado a la figura de Hayek, que yo no sé si estaba ya expresado antes conceptualmente de esta manera, pero es él el que le ha dado importancia y popularizado el concepto de orden espontáneo. Ya la idea de orden espontáneo es medio chocante. ¿Cómo que orden espontáneo? No puede ser. Si alguien no nos regula, no hay orden. Nosotros tenemos la idea de que el orden es de arriba para abajo. Por lo tanto, ya la pura idea de orden espontáneo provoca un cierto cortocircuito. ¿Cómo va a ser posible? Y eso es porque pensamos en el fondo de que si los hombres son libres, van a comerse y matarse unos a otros. Por lo tanto, tiene que haber alguien que los regule, que los ordene. Y estos señores empiezan a salir con la idea tremendamente revolucionaria de que eso es una mala idea. Si tenemos un Estado de Derecho, un orden que los regula, los seres humanos van a producir mejores soluciones que las que puede alguien desde arriba encontrar. Ahora, este planteamiento tiene varias facetas. En principio, se trata de un postulado valórico. En el sentido de decir, como yo prefiero la libertad, un orden basado en la libertad es superior moralmente a un impuesto. Y esto es independiente de factores como la eficiencia de un orden basado en la libertad. O sea, supongamos que haya un orden regulado desde arriba por algún dictador o algún, qué sé yo, comité central, que fuera más productivo, más eficiente que el orden de la libertad. Un liberal diría, yo igual prefiero el orden de la libertad. Porque en el fondo no es por un problema de eficiencia. Es un problema de que mi escala de valores dice que la libertad es más importante que otras cosas. Y si la eficiencia fuera un problema, yo prefiero la libertad. Por lo tanto, este es un típico juicio valórico, basado en que uno estima la libertad más que, por ejemplo, la productividad de un sistema económico, supongamos. Pero además los liberales dicen de que ya pasamos de un postulado valórico a un postulado de hecho, o sea, cambiamos el tema de discusión, ahora entramos a algo que hay que probarlo empíricamente, realmente. Los liberales dicen de que el orden de la libertad, en general, tampoco tenemos que hacer afirmaciones que sean absurdas porque tratan de tomarlo todo cuando hay situaciones donde esto no es cierto. Pero en general, el orden de la libertad tiene una superioridad adaptativa a un orden impuesto. Este es el argumento central de Hayek. Hayek es un típico pensador evolucionista y basa sus argumentos en que la evolución va produciendo respuestas que no siempre entendemos racionalmente,
pero que tienen su razón de ser porque han sido probadas reiteradamente por la experiencia humana hasta transformarse en reglas, indicaciones, formas de conducta, etc. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando aparece un problema nuevo, una necesidad nueva o algo que nos pasa, para poder responder a ese desafío nuevo, que es la capacidad adaptativa, cuando cambian las condiciones, ¿no? En ese caso es mucho mejor que haya una gran cantidad de individuos, ¿no?, que tengan la facultad y tengan, ojalá, las condiciones para intentar distintas respuestas al desafío. Y que eso siempre va a ser superior, o generalmente va a ser superior, a limitar a unos cuantos, aunque sean muy buenos técnicos, la facultad y los recursos para dar esa respuesta. Es decir, si aparece una necesidad, se nos está inundando aquí afuera, y todos podemos buscar una solución, eso tiene mucha más posibilidad de llegar a una solución correcta, y seguramente muchísimas incorrectas, que el hecho de que yo le diga a ustedes que son del Comité Central, ustedes me resuelven este problema. Es bastante lógico el argumento. Ahora, esto supone una cosa muy importante: delegarles a todos, darles a todos la libertad de buscar soluciones y competir con las soluciones alternativas. Cuando yo les doy a ellos la facultad exclusiva porque son el Comité Central de nuestro partido, nación, etc., yo he dejado fuera de acción a todos ustedes. Y este fue el gran conflicto entre la Unión Soviética, las economías planificadas, y las economías libres. Que las economías planificadas le daban a unos pocos, elegidos, en fin, pueden tener los mejores criterios, los recursos y el derecho a experimentar frente al desafío nuevo. Mientras que una sociedad libre, por definición, le dice, bueno, y el que venga con la solución mejor se llevará a los clientes, ganará, en fin, será exitoso. Y en esa competencia que parecía tan loca, ¿cómo vamos a decir que la gente va a ser mejor que estos tremendos expertos? Ganó la gente. Y las soluciones fueron saliendo de donde menos se esperaba. Bill Gates y toda esta tremenda capacidad de responder a cosas nuevas surge de que le hemos dado la posibilidad, el derecho a hacerlo y a probar sin que una autoridad religiosa, moral o política apruebe la propuesta, sino que probarla en el mercado. Es decir, ir directamente donde están las necesidades y tratar de ver si alguien lo quiere. Y si mucha gente dice que sí, bien, triunfa, si no, le va mal. Esto implica, por supuesto, que si tenemos 100 experimentos, a lo mejor 2, 3 van a ser exitosos y 97 van a ser fracasados. Es decir, la economía libre, la sociedad libre, implica necesariamente el fracaso de muchos para que algunos triunfen. Y ese ha sido el gran mecanismo. Schumpeter hablaba de estas cosas, hablaba de la destrucción creativa, de muchas cosas que es propio de la sociedad libre, y también es una de las cosas, vamos a ver después, que produce tensiones, porque como implica el fracaso, como implica la posibilidad de fracasar, lógicamente que también lleva a una resistencia, especialmente cuando uno fracasa frente al desafío. Por esto aquí tenemos un hecho que tiene un aspecto de tensión en la sociedad. Y cuando son muchos los que fracasan, pueden unirse y decir, no, momento, paremos esto. Esta solución nos perjudica. Aunque sea mejor, saquémosla, quedémonos con nuestra solución, cosa que no perjudique nuestra industria, o en fin, lo que nosotros hacemos. Por tanto, el segundo postulado, que es un postulado de hecho, es esta superioridad adaptativa, que, como les digo, se ha probado bastante en la práctica política, si no estaría la Unión Soviética viviticoleando hoy día. Nadie lo ha hecho mejor en cuanto a centralizar y poner todos los recursos. Y el capitalismo, llamado capitalismo, economía de mercado, se habría hundido hace mucho tiempo. Ahora, los liberales además dicen, y este también es un postulado de hecho, que además no solamente es más adaptativa, es más eficiente. Son cosas distintas. Aquí estamos ya frente a unas reglas del juego definidas. No estamos en el tema del desafío de la innovación, cosas nuevas, sino que estamos en una situación
ya dada, conocemos las necesidades, y en ese caso también el liberalismo dice de que si permitimos la competencia, eso va a llevar a un mejor uso de los recursos productivos, en base al mismo mecanismo, basado en 3 principios: voluntariedad, competencia y resultado, eficiencia. Si no monopolizamos las respuestas, si no le damos a uno solo el derecho a responder, si dejamos que hayan perdedores y vencedores, vamos a terminar privilegiando, o la gente lo va a privilegiar, la solución más eficiente, es decir, que nos ofrezca un producto igual o mejor a un precio menor. Y eso es lo que la economía de mercado tiende, cuando no hay monopolios o reglas que la impidan funcionar, a hacer. Por lo tanto, hay distintos postulados de distinto tipo que tratan de afirmar esta superioridad del orden espontáneo o de la libertad. Y una vez le preguntaron a otro gran liberal, Karl Popper, ¿qué pasaría si no coincidieran estas 3 categorías? Y él dijo, bueno, esto es realmente una muy feliz coincidencia que coincidan. Tratando de decir, y en el fondo, si no coincidieran, la libertad sería más importante. Hayek le hubiese dicho, pero si fuera así, como este es un mecanismo evolutivo, la libertad no hubiese triunfado. Pero esa es una discusión muy grande, muy amplia, yo la dejo hasta ahí solamente. Bueno, tercer principio, lo que yo llamo realismo antropológico. ¿Qué significa esto? Que suena complicado seguro. Distintas filosofías, distintas ideologías tienen postulados acerca del ser humano y su naturaleza, que son extraordinariamente importantes para el sistema que se deriva de esos postulados. Les voy a dar algunos ejemplos con los cuales el liberalismo no está de acuerdo, para que a ustedes les quede más claro. Un personaje como Rousseau, o tantos europeos que inventaron el buen salvaje, pensaban que había una naturaleza humana que era buena en un principio y que después fue corrompida por el desarrollo, la riqueza. Ese es el planteamiento con el cual Rousseau, en el año 1750, revoluciona gran parte del pensamiento, que todos pensaban que mientras más ricos fuéramos, mejores seríamos como seres humanos, y dicen, no, es al revés. Mientras más riqueza tenemos, más perdemos esas categorías, esas capacidades originales que nos hacían buenos por naturaleza. Ese es el planteamiento que fue, y es muy radical, es muy interesante. Por lo tanto, el ser humano tiene una especie de origen angelical que después se ha ido perdiendo. Si logramos sacar aquellos elementos que lo han pervertido, vamos a poder recuperar al ángel que tenemos en el ser humano. Y por lo tanto, fundar una sociedad de acuerdo a esos ángeles que serían. El liberalismo no cree en absoluto que seamos ángeles corrompidos. O como decían los neoplatónicos, esencias divinas caídas en la materia que algún día se depurará. Nada de eso. No. Demasiado bueno para ser cierto. Pero tampoco creemos que seamos demonios, como se ha postulado reiteradamente. Si ustedes quieren leer un gran teólogo, creador de religiones como Calvino, van a encontrar un hombre que realmente dice, nosotros somos naturalezas perdidas, condenadas, y solamente la gracia divina nos puede salvar porque realmente nosotros como tales somos una porquería. Y ese ha sido el argumento de una cantidad infinita de regímenes autoritarios, de inquisidores, de gente que dice, como el ser humano es malo por definición, hay que tenerlo bajo el garrote. Porque si no, bueno, va a pasar lo que tiene que pasar si liberamos a este salvaje que es el ser humano. El liberalismo tampoco cree en esto. Sería muy malo para ser cierto también esta cuestión. Después han habido pensadores muy influyentes que han propuesto que el ser humano es una especie de tabla rasa. Es decir, algo que puede escribirse y reescribirse, se puede limpiar lo que está en él y empezar de nuevo,
Por tanto, no tiene ni una esencia angelical, ni bestial, ni demoníaca, sino que es algo que puede diseñarse. Está en blanco. Platón lo dijo muy hermosamente en La República. Ustedes saben que Platón postulaba que eran los filósofos los que debían ser reyes, porque eran los que más sabían, iban a guiar mejor a la humanidad. Este es el prototipo de la dictadura tecnocrática, podríamos decir, o del conocimiento, que los mejores gobiernen. Y ahí hay una parte muy interesante donde dice, y si a los filósofos les ofrecieran gobernar en cierta parte, ¿qué harían los filósofos? Seguro que no aceptarían, dice él. Porque recibir al ser humano tal como está es un desastre. Lo primero que pedirían sería limpiar el lienzo, volver al lienzo en blanco para poder proyectar la sociedad perfecta que el filósofo ha pensado. Limpiar el lienzo, sacar todo aquello que la historia nos ha metido, todo aquello malo, borrarlo, dejar el lienzo en blanco. Esto fue lo que trató de hacer, ni más ni menos, Mao durante la Revolución Cultural. Eliminar toda herencia cultural. Se condenaba a la gente porque sabía tocar el piano. Cualquier cosa que decía que una persona estaba cargado, contaminado con la herencia cultural burguesa, tradicional, lo que fuera, había que borrarlo. Pol Pot, cuando destruye las ciudades de Camboya, o Kampuchea como le llamaron, y manda a la gente al campo, al buen salvaje, para que les borren está borrando el lienzo. Todos los dictadores han querido borrar el lienzo para imprimir su maravilla de pensamiento. Hitler quería borrar el lienzo. Hitler se definía como artista. Él nunca se definió como político ni ideólogo. Soy un artista, decía yo. ¿Cuál era su fin? Borrarlo todo, reconstruir Berlín, hacerlo todo de nuevo. Era el artista político, que es lo más peligroso que hay, aquel que tiene una idea de este tipo en la cabeza. Hay otros que piensan lo mismo. Marx, por ejemplo, decía que el ser humano era, como bien lo dijo Roberto, reflejo de las circunstancias, fundamentalmente de las relaciones de producción económica, etc. Por tanto, si tenemos unas relaciones de producción de este tipo, tendremos seres humanos de este tipo. Es bastante mecanicista su forma de pensar. Modo de producción A, seres humanos A, etc. Por lo tanto, si cambiamos el modo de producción, las relaciones básicas de los seres humanos, tendremos seres humanos de acuerdo a esas nuevas relaciones de producción. Si creamos relaciones de producción comunistas, sin propiedad privada, sin todo eso, vamos a tener seres humanos comunistas, que no estén presos de los odios o las envidias de las sociedades de clase. Pregúntame después. Tampoco los liberales creemos, más aún esto nos da pavor. Cuando alguien nos viene a limpiar el lienzo, que nos van a limpiar enteros y va a quedar aquí, bueno, lo que pasa, nos van a reeducar y meter en un campo de concentración. Cualquier idea de la naturaleza humana como manipulable por el poder es algo ante lo cual nosotros tenemos que reaccionar con mucha fuerza, porque ese es el principio que lleva después a la brutalización del poder y al uso de los individuos como instrumentos para pintar, realizar el sueño utópico de los políticos que están dirigiendo. Los liberales somos en esto bastante aburridos. Bueno, ahí está Platón, pero eso lo dejamos de lado. ¿En qué sentido? En el sentido que nosotros queremos edificar una doctrina, unas normas para el ser humano tal cual es. Es decir, bueno y malo. Mezcla de ángel y demonio, con capacidad para ambas cosas. Y el liberalismo nunca se ha propuesto, ni puede proponerse, por ejemplo, eliminar el mal, que es el gran sueño de todos los utopistas, eliminemos el mal de alguna manera. Lo que el liberalismo se ha propuesto es simplemente construir reglas, incentivos, formas de rayar la cancha del juego social que incentiven el bien y limiten el mal. Y con eso tenemos bastante. Y esa es una tarea, además, que no es poca cosa, de la que estamos hablando. O sea,
frente a la utopía que dice vamos a eliminar el mal, vamos a volver a ser ángeles, o un poder de arriba nos impondrá tal y cual cosa, esto parece una proposición bastante modesta. No lo es en realidad. Pero es nuestro eterno dilema cuando discutimos con gente que nos propone soluciones utópicas. Las soluciones de ellos parecen muy superiores a la nuestra. Así que esa es nuestra proposición básica respecto del ser humano. De ella se derivan un montón de cosas muy importantes. Una visión antiutópica. Si decimos que el ser humano va a ser siempre mezcla de mal, bien, con potencial de ser bestia y de ser ángel y todo esto, no podemos postular de que podemos construir una sociedad de ángeles, perfecta, utópica, sin envidia, sin peleas, sin odio, sin ninguna de esas cosas. ¿Qué es la propuesta utópica por definición? Una sociedad donde no existe nada de ello, porque el ser humano ha sido transformado de la manera en que habíamos visto antes. Por lo tanto, el liberalismo es bastante militante en su lucha contra toda propuesta de un paraíso terrenal, que son las que no. Hace ya unos 200 años que venimos peleando con ella. El marxismo, el nazismo, todas estas ideas de construir la comunidad perfecta del futuro, donde todo lo que hemos conocido como imperfección humana desaparece, incluso racialmente, y esto no solamente está en el nazismo, está igualmente en el comunismo, es la idea de manipular al ser humano. Ante eso nosotros tenemos un rechazo claro, firme, militante, porque sabemos cómo termina la limpieza del lienzo. Ahí tienen un ejemplo del nazismo. Podrían haber muchas figuras parecidas del comunismo soviético, sin duda. Eso viene del calendario racial de la sección de pureza de raza del partido nazi, del año 38, y arriba dice Neues Volk, pueblo nuevo, hombre nuevo. Ustedes lo ven, mírenlo. Es fuerte, hermoso. Pónganse al lado de eso y se van a dar cuenta de un problema esencial. Frente a este hombre ideal, portentoso, maravilloso, no somos nada. Somos la imperfección caminando. Y por eso que nos van a maltratar. Por eso que nos van a reeducar. Por eso que nos van a eliminar si somos demasiado burgueses, demasiado judíos, demasiado lo que sea, que no cuadre con esto. No hay visión más peligrosa que la del hombre nuevo. Es una invitación al genocidio, literalmente. Es una invitación a destruir el hombre viejo, nosotros, para construir este portentoso hombre del futuro, que ahí lo ven, bueno, y saben las consecuencias, pero como le digo, esto se podría extender perfectamente a los regímenes comunistas. Ya les hablará Roberto del Che, el hombre nuevo, todas esas cosas. Es el mismo mecanismo. Pero qué lindo que suena el hombre nuevo. ¿Cómo no vamos a querer un pueblo nuevo? ¿Cómo no vamos a querer la vida sin enfermedades, sin problemas, sin envidias? Suena muy hermoso, pero la consecuencia, y es bastante lógico, termina siendo muy distinta. Ahora, ser antiutópicos no quiere decir que seamos unos conservadores que digan el mundo que tenemos es súper bueno, fantástico, no hay nada que cambiar, nada que mejorar. Hayek se dedicó por ahí, después de una gran obra que léanla si pueden por ahí, que se llama Los Fundamentos de la Libertad, como él tiene una visión muy evolucionista, se dio cuenta que lo podían interpretar como un conservador. Y por eso escribió un epílogo que dice ¿por qué no soy conservador? Y es importante leerse el epílogo, porque el liberal no es conservador. Respeta lo que la historia nos ha ido dando, por supuesto, pero no es una persona que diga, qué bueno, todo lo que está y está bien. Porque si empezamos con esa, un día podría la esclavitud haber estado bien y todo lo que ha estado bien. No, no ha estado bien. El liberal es también una persona optimista, se puede mejorar la realidad y es una persona fundamentalmente rebelde. No acepta lo que hay como tal, porque está buscando todo aquello que se pueda mejorar. No para construir el paraíso, no, para hacer un poco mejor la sociedad. Y eso yo creo definitivamente que nos falta a los liberales. Parecemos muy contentos con la sociedad que existe.
y muy poco descontentos con lo que falta por mejorar en nuestra sociedad. Ese sentimiento lo ha monopolizado la izquierda. Ellos andan indignados. ¿Por qué andan indignados? Porque la mitad de los niños chilenos, cuando llegan a los 7, 8 años, han perdido la mitad de su capacidad que traían al mundo para hacer muchas cosas que no van a hacer. Pero yo también estoy indignado. ¿Cómo le podemos dejar el monopolio de la indignación justificada a los del otro lado? Con razón que cuando nosotros venimos con nuestras cosas nos miran y dicen, no, a ustedes no les interesa nada la pobreza ni nada. Porque si lo mostráramos en sentimientos, en acción, en usar esa parte que dicen del cerebro, que es la parte de los sentimientos, para decir, mira, esto es indignante. Y no pararemos hasta cambiar una situación que frustra tantas vidas humanas. Y que las frustra sin que hayan hecho nada de esos niños para merecerse eso. La lotería del nacimiento los puso mal y a otros bien. Y frente a eso un liberal no puede decir, bueno, es así nomás la cosa. No suena para nada ni bien ni convincente, ni menos apela a un sentimiento que pueda inspirar a alguien. En ese sentido yo creo que el liberal debe usar mucho su razón para dar sus respuestas, pero mucho el corazón para ver los problemas de mucha gente. Quizás esa es la combinación que no hemos sabido siempre usar. En todo caso, bueno, allá hay una frase de un gran autor que tal vez no es liberal, pero me importa poco, se llama Albert Camus. No, pues claro, porque hay que aprender de todo. Y yo sé que él tiene sus defectos, pero tiene sus virtudes, con lo cual ya me basta bastante. No, respecto de esto de crear el paraíso, qué sé yo, él decía en un libro que se llama El hombre rebelde, un gran libro del año 50, él dice, para ser hombre digno, como podemos serlo, hay que renunciar a ser Dios. La idea de que podemos reinventarnos, recrear la naturaleza humana, todo eso. Es un gran pensamiento. Bueno, ahí está Albert Camus, el hombre rebelde, y es él, el gran pensador que ha hablado mucho, ha escrito mucho de la necesidad de la rebeldía. Y ha distinguido entre ser revolucionario. Revolucionario es el ideólogo que tiene un mundo perfecto en la cabeza y que va a cambiarlo todo para imponer su mundo. El rebelde, esta es la definición de Camus, es el que dice no, aquí y ahora, a aquellas injusticias, a aquella privación de nuestra dignidad que podemos y debemos resolver. O sea, el rebelde tiene una actitud en el mundo aquí y ahora, que se rebela, que lucha contra aquello con lo cual podemos cambiar. Por ejemplo, esta mitad de niños que pierden sus capacidades, yo creo que es nuestra tarea enfrentarla, tratar de resolverla, estar profundamente preocupados de ello. Muy distinto sería si yo dijera nuestra tarea es cambiarlo todo y crear la sociedad comunista. Su distinción entre rebelde y revolucionario es muy interesante, porque es la que nos separa del ideólogo que tiene el mundo perfecto en la cabeza, pero nos da una posición frente al mundo que es una posición de cambio, de mejoramiento, de tratar de solidarizarse con todos aquellos que no han tenido la suerte o el privilegio de tener las condiciones que nosotros hemos tenido muchas veces. Y creo que eso es muy esencial en todo lo que es el liberal. Bueno, 5, una concepción humanista y abierta de la historia. Esta es una consecuencia bastante lógica de todo lo que venimos hablando. El postulado básico es que el hombre, ser humano, es el creador y el responsable de su historia. Si postuláramos otra cosa, perdería bastante sentido todo lo que decimos. Si alguien ya escribió nuestra historia, sea una divinidad, o sean las fuerzas productivas, o sea la naturaleza, ¿de qué estamos hablando? Si no somos responsables de la historia, ¿para qué tenemos principios y lo que sea? Este es el fundamento de la posibilidad de ser liberal. Y cada uno verá cómo lo compatibiliza con su idea de la creación, de la divinidad o lo que quiera. Pero esta es una idea muy fundamental, que además es la idea que
con la cual irrumpe en términos mentales lo que es la modernidad europea y después mundial. Esa es la obra. Mírenla, en internet está por lo menos su famoso prólogo o su oración inicial, que se llama Oración por la Dignidad del Hombre o Discurso sobre la Dignidad del Hombre, donde un famoso renacentista italiano, Pico della Mirandola, es un texto sobre la creación, 1480 más o menos. Estamos justamente en ese momento de paso histórico a lo que va a ser la época de la modernidad, los descubrimientos, etcétera, etcétera. Y él describe así la creación. Está Dios y Adán. Y Dios le dice a Adán lo siguiente, le dice, a todo lo que he creado, le he dado un propósito, un fin, un lugar en la creación. Menos a ti, le dice. A ti te he puesto en el centro del universo para que tú hagas lo que tú quieras de ti mismo. Te eleves hacia las alturas celestiales o caigas a los infiernos. Tú eres el responsable. Tu historia la decide tu acción. Esto lo leemos hoy día, nos dice, bueno, está bien, bonito, pero en 1480 era una revolución del pensamiento, que salía de toda la idea medieval de un hombre pequeñito frente a una divinidad grande, y de pronto el hombre se ponía frente a Dios, graciosamente dado por Dios, según el relato de Pico della Mirandola, y se hacía responsable de su historia. Podía cambiarla, podía hacerla, llevarla al bien o llevarla al mal. Ese es el hecho que inicia mentalmente lo que va a ser toda la modernidad. La modernidad no es más que el engrandecimiento del hombre frente a las fuerzas que antes parecían decidir todo nuestro destino. Ahora, allí también hay un problema. El hombre puede pasarse de la raya en su engrandecimiento y llegar a creerse un Dios. Y eso es el marxismo, el nazismo, son las utopías modernas. Cuando uno empieza a jugar a cambiar incluso la naturaleza humana. Por lo tanto, la modernidad que inicia este tipo de textos va a tener una bifurcación hacia un liberalismo que dice podemos mejorar, y el utopismo de distintos tipos que va a decir podemos construir la sociedad perfecta, lo que es totalmente distinto. Y ahí hay un inicio. Por lo tanto, los liberales están contra aquello que se llama historicismo de cualquier tipo. Historicismo es un concepto que elaboró Karl Popper, ya en una obra anterior en realidad, que se llama Miseria del historicismo, se llama. Y mucho en La Sociedad Abierta y sus enemigos, su gran obra, que es tan grande que es bastante difícil de leer y bien complicada. No es para empezar con ella, definitivamente. Que es todo un gran discurso contra la idea de que la historia está escrita. Eso es lo que él llama el historicismo. Hay una historia, un libreto escrito que tiene fuerzas que van a llevar de un comienzo a un fin, y en las cuales el hombre juega un papel que él cree que es libre y creador, pero no es más que un objeto, una herramienta de esta marcha histórica que está ya definida. ¿Qué es la concepción fundamental del cristianismo de la historia? Venimos del jardín del Edén, caemos en el valle de lágrimas, pero vamos hacia un lugar que es el reencuentro con el Creador. Esa es una historia escrita. Por más que el hombre tenga libertad de albedrío o lo que sea, nadie se le ocurre que va a poder cambiar el sentido de la historia. Finalmente llegará lo que tiene que llegar y pasará lo que tiene que pasar. El liberalismo plantea algo distinto. Y también se lo plantea frente a las versiones ateas de todo esto. Después de todo, el marxismo no es más que una versión atea de los principios cristianos, que cambió la divina providencia por las fuerzas productivas. Pero siempre está el libreto escrito, la fuerza detrás de nosotros, que nos lleva a la sociedad del comunismo primitivo, como le puso Marx o Engels, que es el jardín del Edén perdido, a través de la sociedad de clases, que es el valle de lágrimas, y ¿a dónde vamos? Al paraíso, pero no en el cielo, sino que en la tierra, que se llama comunismo. Esto es puro cristianismo, ateo, y por eso que tuvo tanta fuerza. Porque si el marxismo hubiese sido una doctrina que hubiese apelado a ideas que jamás hubiesen tenido presencia en la cultura occidental, no habría tenido ni de cerca el impacto que tuvo. El marxismo remueve viejos arquetipos, sueños, nostalgias humanas,
entre otras cosas, de llegar al mundo perfecto. Ese cielo que nos prometieron más allá y lo pone más acá. Era una oferta difícil de rechazar la que nos hacían después de todo. Y con la ciencia, la tecnología y las fuerzas productivas parecía que íbamos a llegar allá. Bueno, los liberales, no sé si habrán excepciones, probablemente siempre las hay, no podemos creer en estas cosas. Si el libreto está escrito, estamos fritos. ¿Ah? Si la cosa está ya dada, entonces mejor hacemos lo que los marxistas o lo que los viejos teólogos. Leemos en los libros sagrados, llámese el Capital o llámese lo que se llame, cómo va a ser la historia. Y nos pasaremos como los cristianos de la Edad Media, leyendo el Apocalipsis para saber cuándo terminaba la historia que tenía que terminar y en qué año. O como los marxistas que se pasan leyendo sus textos para saber cuándo va a venir el quiebre definitivo del capitalismo, la revolución mundial, etc. Nada de esto nos parece muy convincente. Y Popper mismo trata de dar una respuesta al vacío que crea. Cuando uno dice la historia no tiene sentido, no tiene fin, no está determinada, se crea un vacío complicado para el ser humano. Nos sacan de la creencia de que vamos a alguna parte porque alguien lo determinó. Entonces él dice, si bien la historia carece de fines, podemos imponérselos. Y si bien la historia no tiene significado, nosotros podemos dárselo. Cuando actuamos de una manera, cuando buscamos algo, estamos dándole un sentido a la historia. No porque lo tenga por sobre nosotros, sino porque nosotros estamos dándoselo. Y si no somos nosotros, serán otros. Y serán otros fines. Por lo tanto, la historia no tiene fines, pero los va a ir recibiendo de cada generación de seres humanos. Y por eso es que es importante lo que nosotros hacemos. Porque la historia depende de nosotros y también de otros, lamentablemente, podríamos decir. Ahora, tema clásico del liberalismo. Ustedes saben, el Estado existe, el orden político, es un orden coactivo, tiene las leyes, tiene los impuestos, tiene la fuerza, el monopolio de la fuerza. Y los liberales clásicos entendieron de que era necesario. John Locke y todos los demás dijeron, sin el Estado, sin el monopolio de la fuerza y del poder de juzgar, entramos en un estado de guerra de naturaleza que nos destruye. O sea, si finalmente nuestros conflictos se resuelven por la fuerza que tú o yo tengo, vamos a terminar muy mal. Y si tú eres jueza de tus causas y yo juez de mis causas, también vamos a terminar mal. Hay que crear algo que se llama el Estado, entrar en sociedad para poder vivir de una manera mejor. O sea, renunciar a una parte de nuestra autonomía y libertad. Fíjense qué contradictorio. El liberalismo se basa en la renuncia de una parte de la libertad y de la autonomía. Aquella libertad de usar nuestra propia fuerza. Aquella autonomía de juzgar en causa propia. Por tanto, el liberalismo no es la afirmación unilateral de la libertad. Es una afirmación compleja de la libertad, partiendo de la necesidad de la renuncia a la libertad. Y por eso que un tipo muy famoso en estas cosas dijo, donde no hay ley, no hay libertad. Ese se llama John Locke, segundo tratado del gobierno civil. La ley es la coacción. Lean de nuevo la frase. Donde no hay coacción, no hay libertad. Qué mensaje más complicado. Y eso es bueno retenerlo, porque hay algunos que dicen, no, la coacción de ninguna manera. El liberalismo parte de la aceptación de una cierta coacción para poder ser libres en el resto. Ahora, el orden político existe para proteger, promover la libertad individual. He subrayado las palabras proteger o promover porque allí se encierra una fuente de discordia muy importante entre liberales. Una cosa es proteger lo que existe, lo que llamamos libertad negativa, que no se metan contigo, y otra cosa es promover la libertad de todo lo que implica a lo mejor meterse con tu propiedad y darle una parte de tus impuestos, por ejemplo, a otro, para que tenga mejor educación. Pero no, como estoy en las cosas que nos unen, lo dejo ahí solamente para que ustedes sepan que ahí está el núcleo más conflictivo de todo el liberalismo. ¿Aceptamos la redistribución o no? Esa es la esencia de la pregunta. Y va a dividir a los liberales en muchas ramas distintas. En todo caso, siguiendo adelante, una vez que aceptamos el poder del Estado y le entregamos a alguien la coacción,
inmediatamente el liberal se empieza a asustar y preocupar y dice, esto hay que limitarlo, hay que dividirlo, hay que parar el poder. Porque si no el poder nos va a comer. Lo queremos hasta aquí, pero va a llegar hasta el 100%. Por lo tanto, surge toda una gran elaboración, y ahí está Thomas Jefferson, están los grandes norteamericanos que elaboran la teoría de la contención del poder. Ahí tienen a algunas personas muy famosas, Hamilton, Madison, Jay, etc. Bueno, y esto hoy día tiene una consecuencia bastante práctica, importante. Cuando el liberalismo se genera, era mucho una lucha entre libertad, democracia contra autocracia, podríamos decir. Hoy día el conflicto fundamental está dentro de la democracia, entre versiones antiliberales o iliberales de la democracia, que plantean que la mayoría puede hacer cualquier cosa, y la versión liberal de la democracia, que dice cualquier poder debe ser limitado, incluso el poder de la democracia. Y esto suena raro si tú lo dices por ahí, yo quiero una democracia limitada. Te dice, pero ¿cómo vamos a limitar la democracia? No se puede decir la democracia. Sí, se puede y se debe, porque si no la mayoría puede arrasar, siendo mayoría a la minoría. O sea, nosotros estamos por un cierto tipo de democracia, porque nosotros vemos el poder político al servicio de la libertad del ser humano, no para que la destruya. Bueno, ya me están diciendo, la sociedad civil clave de la libertad, no el individuo. Esto es importante. El individuo en sociedad civil, creando redes, creando formas de enfrentar los desafíos de la vida. El individuo solo no da para mucho, fuera de ser una ficción que nunca ha existido. Es cómo se asocia al individuo que es la respuesta importante. A partir de la voluntariedad o a partir de que te imponen ciertas formas de asociación. Ahí tienen un gran texto que yo les recomiendo de Hayek, se llama Individualismo falso y verdadero, que justamente habla de esto. El individualismo falso es esta atomización del ser humano, que lleva a la dependencia del Estado. Puede ser muy libre a los 20 años, pero cuando tenga 65 va a necesitar de otros. Y ahí cuando no tienes redes sociales, cuando no has invertido tu libertad en solidaridad humana, vas a depender del Estado. Por eso que él habla del individualismo verdadero que se invierte en relaciones humanas que tienen un carácter fuerte, de obligatoriedad. Somos libres para perder la libertad en buenas cuentas, porque si no, no creamos redes sociales fuertes. O sea, si tú tienes un hijo o tienes unos padres, tú tienes un vínculo obligatorio. Claro que puedes romperlo, claro que puedes. El Estado te permite a veces hacerlo también. Pero son los vínculos que necesitamos. Y no pueden ser así, hoy día los quiero, mañana no los quiero. Esa voluntariedad tiene que ser mucho más sólido que eso. Por lo tanto, la comunidad es el eslabón perdido del liberalismo muchas veces. Hemos insistido mucho en la libertad individual y poco en la necesidad de una comunidad que nos permita sobrevivir. Un gran autor en esta onda es Tocqueville, que en su viaje a América quedó deslumbrado por la capacidad de los americanos de crear comunidad. Por eso que eran tan libres. No eran tan libres porque tuvieron una cierta idea en la cabeza, no. Fueron libres porque crearon respuestas a las necesidades sociales que no eran dependientes del Estado, sino que eran sus comunidades de base. Y cuando tenían un problema se juntaban con el vecino para resolverlo y no iban a pedirle al alguacil o al político. Por eso pudieron ser libres, porque invirtieron la libertad en relaciones sociales. Bueno, y ahí nos queda mucho por discutir entre mercado, Estado, sociedad civil. Les nombro solamente estas dos cosas. Hoy día solamente se puede tener éticamente una concepción integral de la libertad, es decir, toda la libertad económica, civil, política, etc. Sin embargo, históricamente la libertad nació fragmentada, nació a pedacitos, y la última que nació fue la libertad política, la democracia. Primero nacieron libertades civiles, económicas, etc. Mario Vargas Llosa habla mucho de esto y muy bien de esto, 2 minutos. Muy importante porque hay ciertos liberales que por tener ciertas libertades económicas no han querido mirar la pérdida de libertad civil, la integridad de los seres humanos. Se han callado frente a la tortura, se han callado frente a las dictaduras porque abrían el comercio y los precios los liberaban. Le han hecho un muy flaco favor al liberalismo, efectivamente.
Nos ha convertido en una especie de mercachifle que comercia con la dignidad humana para obtener una economía que nos gusta. Eso es fatal y debiéramos aprenderlo en América Latina, porque si algo nos ha costado mucho es sacar al liberalismo del barro, de esa concesión que se le hizo al autoritarismo durante tanto tiempo. Y tenemos ejemplo en Chile, tenemos ejemplo en muchas otras partes, Perú, etcétera, etcétera. Bueno, una cosa que Mario siempre dice, y que dice Popper también, la libertad no es una cosa fácil. Es complicada, es costosa, podemos perder, nos puede causar dolor. La libertad no es una utopía, es una realidad bastante dura en realidad. Y como tal tenemos que asumirla. El liberal que anda contando que la libertad lo resuelve todo y después seremos todos felices y comeremos perdices, está contando cuentos. La libertad implica que el ser que yo quiero puede irse con otro y causarme un dolor tremendo. Y no tengo derecho a prohibírselo. Y que vienen los productos chinos y los míos quiebran, sí. Claro que puedo levantar el proteccionismo, lo que quiera, pero no sería muy liberal. La libertad cuesta. Y porque cuesta vienen respuestas, búsquedas de la tribu, el líder, el protector, el papá, el caudillo, todo eso que tenemos en América Latina y en tantas partes de más. Y ya me vienen aquí a cortar. Bueno, el combate cultural ya lo tienen bastante visto ya. Y ahí tienen a Gramsci de nuevo, ya con Gramsci debemos estar hasta la coronilla. Así que lo dejamos por ahí. Y finalmente, idea muy importante, ligada con el punto anterior, el 8, el fin no justifica los medios. Las doctrinas totalitarias de cualquier tipo postulan que el fin justifica los medios. Por eso es que podemos sacrificar seres humanos hoy día para construir el paraíso del mañana. El liberalismo es básicamente una doctrina de los medios, de cómo nos relacionamos unos con otros, porque solamente con relaciones humanas que respeten la dignidad de la otra persona, la libertad de la otra persona, podemos construir una sociedad libre. Un liberal no puede creer que con la libertad o la opresión puede llegar a construir una sociedad libre. Lamentablemente a veces hemos creído eso, que el fin puede justificar los medios. Para combatir el comunismo es necesario torturar al comunista, o lo que ustedes quieran decir. No son dilemas fáciles, ya te vi. Piensen en la Segunda Guerra Mundial. Churchill bombardeando de la manera más brutal, inhumana e injustificable Dresden o las ciudades alemanas. ¿Qué problema? Haciendo una alianza con Stalin. ¿Qué problema? O sea, hay veces en que la realidad es tan terrible que obliga a conductas indignas y brutales. Pero lo que siempre hay que decir es que fue indigno y fue brutal. Y nunca hacerlo más bonito, porque llevaba a un fin determinado. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias Mauricio por esa excelente última clase del día de hoy acerca del liberalismo, y tendremos un tiempo para preguntas, hay muchas. Por aquí ya pasamos hoy día, por acá al medio, así que ahora vamos a privilegiar atrás. Nombre, país y corto, por favor. Bueno, mi nombre es Braulio Vera, soy de Chile. Mi pregunta va dirigida por el tema de la responsabilidad. Hay varios autores que relatan, por ejemplo, Sartre, que bueno, no es muy liberal en todo caso, pero se adentra, en buena medida, igual que Heidegger, hacen alusión en un comienzo de que el hombre está arrojado hacia las posibilidades, es decir, que se va armando su camino, que es algo que yo creo que cualquier liberal no podría contradecir. El punto es cómo un liberal se hace cargo del concepto de responsabilidad, que como también Heidegger se hizo cargo mencionando que existe un Dasein, o sea, un ser ahí, alguien que está dándose cuenta de lo que está viviendo. Es que el ser ahí nunca debes dejar de verlo. Eso es muy importante. El ser ahí es el pobre, es el niño sin recursos, es la gente que está emprisionada, en prisión, es una dictadura cubana, es todo eso. Es vital verlo ahí. Y de ahí parte tu responsabilidad. Tienes unos principios. Tú quieres que no haya gente
que sea lastrada en sus posibilidades. Tú quieres la libertad para todos. Mi liberalismo parte de la libertad para todos y no inicialmente de mi libertad. Yo pongo en juego. Y las preguntas que a mí me preocupan son las preguntas que hacen a que todos sean libres y no a que Mauricio sea libre. Que son distintas. Porque entonces entramos en un universo muy diverso de cuestiones. Yo creo que eso es fundamental, la responsabilidad para mí. Es preguntarse qué hacemos para que todo ser humano que venga a este mundo tenga la posibilidad de ejercer la libertad. Porque la libertad no es gratuita, requiere de conocimiento, requiere de herramientas. La libertad de leer un libro requiere saber leer. La libertad de ir a buscar un trabajo requiere medios de locomoción. Las libertades cuestan. Y debemos plantearnos cómo lo hacemos posible. Esa es la respuesta que tendríamos, creo yo, frente a la responsabilidad. Buenas tardes, Mauricio. Mi nombre es Ignacio Vera, soy de Chile. Y mi pregunta va... Generalmente a los jóvenes hoy día se nos critica que porque no nos comprometemos con nada y no hacemos uso de la libertad. Entonces, no sé si se habló de esto durante la charla, tuve que salir un minuto, pero he escuchado también una frase de que cuando uno no ejerce la libertad, es esclavo de su libertad. ¿Qué me puedes comentar sobre esa frase que a mí me parece muy sabia y hoy día efectivamente uno puede estar soportando, apoyando el liberalismo, pero si uno no usa su libertad, al final es esclavo de ella, y te encontrás entrampado y como jóvenes, en verdad somos poco comprometidos con causas, con todo, entonces en general tenemos que partir por usarla para poder profesarla. Me tienes que decir quién dijo eso, me parece medio críptico, No te voy a decir que lo entendí, no, me voy a hacer como que lo entendí porque soy profesor, no. En todo caso, los griegos tenían un concepto maravilloso que era el concepto de idiota. Idiota era el que no iba a la asamblea, al ágora, qué sé yo, a influenciar el destino común y dejaba que otros gobernaran. Bueno, yo creo que es lo que tú dices, o sea, si somos libres y no ejercemos la libertad, van a venir otros que la van a ejercer. Bueno, ya sabemos cómo fue en Chile cuando solamente una minoría vota o lo que sea, y lógicamente que tendremos que regirnos por lo que esa quizás minoría nos impone. Ejercer la libertad es realmente vital. Y ejercer la libertad yo creo que también tiene que ver con esto de tener propuestas para la sociedad. No solamente ir a votar ni cosas así, tener propuestas. Porque si no las tenemos, las tienen otros. Y ya vemos por dónde van las otras propuestas. Y si no tenemos sensibilidad y no tenemos indignación y no tenemos rebeldía, la tendrán otros. Y el que tiene indignación y rebeldía gana el partido político. Porque la política trata de eso, inicialmente. Para poder plantear tus respuestas tienes que comenzar por ese lado. Si no, ya nadie te escucha. Y eso es lo que habitualmente nos pasa. Empezamos a dar las respuestas muy buenas técnicamente, pero como no hemos hecho la introducción de que estamos furiosos por todo aquello que falta, la gente dice, no, estos son unos insensibles, no les interesa nada de nada. Yo creo que eso tenemos que aprenderlo. Y no te digo que sea un juego teatral. Yo espero que sea de verdad. Y que llegamos a lo que llegamos porque estamos preocupados de eso. Y no solamente de que nadie nos suba mis impuestos. Será muy loable o no, pero te digo, a mí no me quita el sueño eso. Me quita el sueño que haya niños en Chile o en América Latina que no tienen condiciones básicas para ser libres. Eso sí que me quita el sueño. Buenas tardes, gracias por la magistral disertación. Mi nombre es Nicole y soy de Santa Cruz, Bolivia. Tengo 3 preguntas, pero las voy a tratar de realizar lo más concreto posible. Vas a hacer trampa, en buena cuenta. Vas a meterla toda. Ya, dale, Nicole. La primera es sobre el orden espontáneo. Creo que cada sociedad tiene distintas herencias culturales que forman distintos juicios de valores y principios. ¿Cómo podemos poner al hombre como principal protagonista para dar soluciones cuando muchas de estas sociedades son dependientes de ciertas regulaciones que crea el Estado? La segunda pregunta es sobre el realismo antropológico. Hablando sobre el caso boliviano, se destruyó gran parte de la institucionalidad boliviana, incluso se cambió de nombre de República a Estado Plurinacional, ¿no? Y creo que en muchos países donde se ha implementado el populismo han utilizado métodos parecidos. Mi pregunta es, a veces a las personas les encanta creer de que existe, de que es fácil crear un paraíso, de que se puede realizar.
¿cómo podemos decirles de que la realidad es dura y que debemos cambiarla, pero que es imposible crear un paraíso? Y la tercera es sobre la libertad económica. ¿Cómo podemos romper ese paradigma de que muchas veces se cree que el liberalismo se basa solamente en la libertad económica por los errores que se han cometido, sin tomar en cuenta las libertades sociales? Creo que esa es la principal tarea que tenemos los jóvenes en América Latina, romper ese paradigma. Bueno, voy a tratar de ser muy corto porque ya vamos a hacer una pausa para comer después y todo. Las dos primeras cosas que planteaste están muy relacionadas. La herencia cultural y el Estado plurinacional, que se basa en distintas herencias culturales, supuestamente, que hay que... Los liberales no... El sujeto nuestro no son las culturas, ni los pueblos, ni las naciones, ni las religiones, son los seres humanos. Y a los seres humanos queremos concederle una libertad de tener una cultura u otra cultura o mezclarla, siempre que respeten ciertos principios. Después no importa que sean taoístas o que sean de la Pachamama o de quien sea, no importa. Pero sí que tenemos una opinión muy clara respecto de cualquier elemento cultural que vaya en contra de estas libertades fundamentales. O sea, a mí nadie me va a poder decir que, mira, una tradición de 2000 años dice que la mujer es inferior al hombre. Y pues como es una tradición y es una cultura, respétala, me van a decir. No, no le tengo el más mínimo respeto porque yo respeto a las mujeres, no a la cultura habitualmente impuesta por los hombres sobre las mujeres. Cualquier cosa a nombre de la cultura es para mí bien poco trascendente cuando no trata del individuo y su libertad. Su libertad, por supuesto, en su relación, en su familia, en su comunidad, todo lo que tú quieras. Pero ahí tenemos la respuesta socrática. Nosotros tenemos valores claros, que son los que nosotros miramos para ver las culturas. Y puede que ni siquiera nuestra cultura nos guste totalmente. Y decimos, mira, porque yo creo en estos valores, de la dignidad humana, etcétera, 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 es que estos rasgos de la cultura nuestra, aunque tengan los años que tengan, hay que cambiarlos. Y de esta cultura y de esta cultura. Y esa debe ser la base de la unidad de la diversidad. En ese sentido, el liberalismo no es multiculturalista. Entiende de que hay principios, primero hay choques culturales que son imposibles de solucionar y que hay que resolverlos. Y el liberalismo quiere una base común de derechos y respetos y libertades. Y sobre esa base, y dependiendo del respeto a esa base, vienen todas las particularidades que cada uno pueda tener. Por lo tanto, nosotros queremos un Estado liberal, y en el Estado liberal pueden florecer muchos tipos de cultura, identidades, lo que tú quieras, y la gente puede cambiar de identidad. Puede que hayan nacido en una tribu o en un pueblo aymara y les gustará ser quechua o les gustará hacer lo que les guste, y debemos priorizar eso, porque lo otro nos lleva a las cárceles culturales. Después aparecen los representantes de la cultura, y van a decir, no, en esta cultura las mujeres así, los hombres así, y los individuos van a quedar sometidos a eso. Ahí tenemos una relación bastante conflictiva con ese tipo de postulados. Después, claro, tú no puedes empezar un discurso político diciendo, miren, la realidad es dura. Especialmente cuando estás discutiendo con uno que te promete el paraíso, el hombre nuevo, y tú dices, oiga, la realidad es dura. Pero es lo que tenemos que decir. Que la libertad es hermosa, pero es dura. Que lo que proponemos es cierto, tiene un montón de problemas. Y no hay que negarlo, hay que asumirlo. Y hay que buscar la forma de que la libertad duela menos cuando duele. Lo que es complicado. Nuestra gran tarea es esa. ¿Cuánto mantenemos de libertad? Hasta el punto donde sea soportable. Y esto a veces resulta medio como la libertad siempre es soportable porque siempre es linda. No. Cuando alguien pierde el trabajo y no encuentra otro, la libertad se le hace difícilmente soportable. ¿Qué hacemos entonces? Tenemos un sistema de seguro, lo hacemos obligatorio, lo financiamos con impuestos, lo financiamos aquí, lo financiamos allá. Y cuando tenemos que dar respuesta para cada una de esas cosas, para cada situación en que la libertad se puede hacer demasiado dura para el ser humano. Porque si no respondemos así, vendrán los socialistas con su respuesta, vendrán los caudillos, vendrán los fires, cualquiera que nos cuente el cuento de cómo va a hacerse maternal o paternalmente cargo del ser humano en problemas. Y la libertad, claro, que trae problemas.
Por eso nuestra responsabilidad es enfrentarlos, verlos, etc. Y por último, bueno, esto de la libertad económica. Yo creo que esto es básico. Los liberales no estamos por la libertad económica como cosa, así, la estrella del firmamento. Estamos por la libertad del ser humano. La libertad del ser humano se compone de muchas cosas, pero tiene algunos elementos que son absolutamente básicos y que no son precisamente la libertad económica. Es la integridad, que no te encarcelen, que no te torturen, que no te maten. El derecho a la vida y a la libertad está por sobre el derecho a la propiedad, por ejemplo. Algunos creen que son iguales, no es cierto. Si fueran iguales tendríamos problemas con la esclavitud, diríamos, no, como es propiedad privada de alguien, entonces vamos a respetar. No, el liberal dice, no, el derecho a la integridad, a la libertad es prioritario. Y si partimos de allí, y si sometemos a cualquier propuesta llamada liberal a ese criterio, que no viole la dignidad, la integridad, que no aplaste al ser humano en el resto del sentido, tú vas a tener un filtro para entender qué políticas son posibles. Y a lo mejor la mejor propuesta económica, si es hecha por un dictador que te va a cobrar eso en cárcel y en tortura, tú vas a decir, no, no puede ser. No podemos aceptarlo. Pero se ha aceptado, lamentablemente. Y eso es lo que tenemos que ver claramente. No solamente criticar al vecino, sino que criticarnos nosotros. Pues por algo tenemos mala reputación en América Latina. Por algo decir que uno es liberal en América Latina es ponerse cuesta arriba muchas veces. No es que los otros nos hayan cargado de... Nosotros mismos nos pusimos una carga por las estupideces morales que hicimos y hay que afrontarlo, y hay que decirlo, y hay que reconocerlo y partir hacia adelante con esto. Si no somos claros en eso, es que jamás vamos a poder tener esa solidez moral para proponer nuestras ideas. Bueno, llegamos hasta aquí, seguimos conversando cuando sea posible. Mauricio, un bonus track, nos piden aquí, nos clama el público. Hola, me llamo Tomás Álvarez y soy de Chile. Una vez escuché a un político dar un argumento muy bueno, que era que cosas tan necesarias como por ejemplo la educación o la salud no pueden ser dejadas al azar. ¿Qué pasa en los lugares en que tal vez económicamente no es favorable crear un colegio o crear un hospital? ¿Tenemos que dejar la suerte de esas personas al azar en manos del liberalismo? Si lo ha hecho un político, me asombra. ¿No? Eso es lo que dijo Adam Smith. Libro quinto, Riqueza de las Naciones. Tenemos que crear escuelas para todos. Porque hay cosas que no se resuelven porque no dan la rentabilidad suficiente. Y si no se resuelven ciertos problemas, como la sanidad pública, como la educación básica, tenemos un desastre. Mira, el libro quinto de Adam Smith, de la Riqueza de las Naciones, es un libro extraordinariamente importante. Primero, porque Smith, que ustedes saben, todo su libro es una cantata a la división del trabajo, al progreso, todas esas cosas. Pero en el libro quinto, mira al otro lado de la luna. Los seres humanos que están siendo, según su propio, lo que escribe, embrutecidos por la división del trabajo. Es decir, lo que llevaba al progreso, esa maravilla, que canta en 4 libros, en el libro quinto dice, ojo, aquí no hay cosas perfectas. Y esto produce un problema, un pueblo embrutecido, cercenado, que solamente hace una pequeña operación y va embruteciendo. Hay una responsabilidad pública, él habla del soberano, de enfrentar esto. Y él dice, y si no lo enfrentamos, no solamente vamos a tener una población de brutos, sino que ni siquiera van a haber soldados en Inglaterra, porque van a ser tan brutos que ni siquiera van a poder reclutarlos. Y la seguridad nacional va a estar en peligro. Por eso que la respuesta liberal clásica es que en esos casos hay que cobrar impuestos, hay que redistribuir y hay que solucionar problemas públicos de la única manera que lo público puede resolverse en algunos casos, que es la forma de pagar un impuesto para que se arregle algo. En ese sentido, y bueno, tú puedes ir mucho más para atrás también, si la respuesta clásica liberal, en John Locke, en lo que tú seas, es que siempre cuando llegan a ese punto dicen hay que recurrir al esfuerzo colectivo, no voluntario sino coactivo. Piensa tú en John Locke. John Locke habla del derecho a la caridad de otros. Dice, ninguna propiedad privada es tan importante que permita que alguien se muera de hambre. El que está en la situación extrema tiene derecho a la propiedad del otro. Y el que tiene la propiedad tiene el deber. No la voluntariedad, no, el deber de hacerlo.
Yo creo que esa es la respuesta clásica. Ah, los dejé en silencio, churro. Gracias, gracias.